Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de compartir la clase en este día con ustedes. Y si se acuerdan, estamos en el libro de Gálatas para finalizar el capítulo 2. Nos vamos a enfocar en los últimos 2 o 3 versos. Am, pero antes de iniciar, por favor, oremos una vez más. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor Dios. Gracias te damos por este día, por esta oportunidad que nos concedes, Padre. Te pedimos por todos aquellos que vienen en camino, que los guardes y los traigas con bien, Señor Dios. Que estés tú aquí dando la clase, Señor Dios, y no nosotros, Padre. Que podamos recibir de tu palabra correctamente para poderla aplicar en nuestras vidas, en nuestras almas correctamente, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Bueno, si abren sus Biblias en Gálatas 2, vamos a leer de los versos 11 al 21. Am, Voy a leer yo el primero, usted es el que sí, y así nos turnamos. El verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, entonces hermanos, en esta mañana nos vamos a enfocar más en los versos 19 hacia el 21, pero quiero que se enfoquen más en responder a las preguntas. La primera, cómo se consideraba Pablo con Cristo y quién vivía en él. Y la segunda, quién no desechaba Pablo y por qué. Ah, Bien, leyendo estos versos, vemos que hay mucho lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos otros discípulos, Bernabé, gentiles, judíos, la ley, Jesús, justificación. Está pasando muchas cosas aquí, ¿no? Son unos pocos versos, pero es tan importante lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Porque es un punto que puede cambiar el futuro, que va estableciendo el futuro, ¿no? Y nos vamos a meter un poco más en eso, pero hay que acordarnos lo que aprendimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? Que era lo más detallado de la semana pasada. Era la, ¿amén? De la justificación, ¿no? Que no podemos obtener, no podemos ser justificados por la ley, ¿no? Entonces, solo Jesús nos puede justificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo principal, la situación que está pasando en estos versos?
¿Qué es lo que les resalta más a ustedes? Bueno, vemos que aquí tenemos a Pablo, que una vez más está en una confrontación, y esta vez es con Pedro y los demás, ¿no? Algo está sucediendo, algo vio él que no está correcto, ¿no? Um, ¿Y qué es eso? Pedro y los demás quieren aplicar la ley de Moisés a los gentiles, ¿no? En otros términos, a judaizar, ¿no? Aplicar las cosas que los judíos seguían a través de la ley de Moisés a estos gentiles que los pongo como vírgenes al Dios viviente, ¿no? No conocían todo lo que los judíos habían conocido. Tal vez ya han recibido clases, pero no tienen el tiempo que estos judíos han tenido con Dios, ¿no? Entonces, estos judíos querían imponer toda esa ley a los gentiles. Y Pablo aquí observa que eso no es correcto. También el punto más que observa es que Pedro está siendo un hipócrita. Que cuando andaba Pedro con los gentiles, comía como ellos, vivía como ellos, ¿no? Langosta, lo que sea, ¿no? Pero cuando venían los judíos de Israel o donde sea, volvía a actuar como judío. Dejaba las tradiciones de los gentiles, no comía lo que no debería de comer como judío y todo, ¿no? Y esto lo observó Pablo, se dio cuenta de eso y lo llamó, enfrente de todos le dijo, hey, tú no estás haciendo lo correcto. Incluso hasta Bernabé participó en esa hipocresía, ¿no? So, está pasando algo bien interesante porque si nos acordamos, Pedro era como el líder de los apóstoles, ¿no? Era como el principal de ellos, tenía que ser un buen ejemplo para todos, ¿no? Y aquí tenemos a Pablo básicamente confrontándolo por la hipocresía. Entonces, lo que aprendimos más la semana pasada y uno de los versos que compartió el hermano es en Hechos 13. Si me acompaña el libro de Hechos 13, de los versos 38 al 39. Hechos 13, verso 38 y 39. Se los leo yo. El verso 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Básicamente diciendo que en la ley de Moisés no tenemos justificación, pero en Jesús sí, ¿no? Eso era más el enfoque de la semana pasada. Y entonces básicamente estaba diciendo que la ley de Moisés no necesitaba ser impuesta en los gentiles, ¿no? ¿Y por qué era difícil para estos judíos aceptar esto? ¿Por qué creen que se les hacía difícil no imponer la ley de Moisés a los gentiles? Era sus vidas, ¿no? Ellos vivieron décadas, generación en generación, siguiendo esa ley, ¿no? No es fácil dejar algo que han seguido uno por tanto tiempo, ¿no? Que se han dedicado tanto, o permitir a alguien que entre a lo que uno pensaba que era solo para usted mismo, pero invitar a otros y que ellos no tomen el mismo proceso que uno ha tomado, ¿no? No vivan lo que uno ha vivido para llegar a donde están. Me imagino que eso está en sus mentes, ¿no? Hey, ¿por qué estos no tienen que ser circuncidados? ¿Por qué estos pueden comer lo que yo no puedo comer, ¿no? De seguro era difícil para aceptar esto. Pero lo que está sucediendo aquí era tan importante que Pablo estableciera, que Pablo corrigiera, ¿no? Desde ese punto en adelante.
porque iba a ser la base de enseñanza a los gentiles, ¿no? Se iba a establecer lo que era correcto enseñarle a los gentiles sobre el Señor, ¿no? Y creo que todos hemos estado en una situación así. Para darles un ejemplo, hay que decir, si ustedes son naturales en hablar el inglés y están aprendiendo el español, sabemos que hay muchas diferentes versiones de español, ¿no? Diferentes palabras para cosas, como si les digo en inglés, una straw, como tomar una soda con una straw. En español, ¿cuáles son las palabras que conocen? Pajilla, popota, sorbete. Sí, sí. El sorbete para mí era como un ice cream, ¿no? Pero, o sea, diferentes interpretaciones, ¿no? Diferentes maneras, ¿no? Se enseña diferente, ¿no? Y si va a un lugar y toma un examen en español y le dicen, traduzcan esta palabra, y le dice straw, y usted pone popota y querían sorbete, la van a marcar incorrecta, ¿no? So, me imagino que estos gentiles, bueno, los judíos les querían enseñar como los judíos habían aprendido, ¿no? Y así tal vez fueran más aceptados a los judíos, que estos gentiles sean de Dios, ¿no? Entonces, si requerieran la ley de Moisés entre los gentiles, esos gentiles no podrían haber hecho las cosas que hacían, ¿no? Que era como comer diferentes cosas, se tuvieran que circuncidar, pero aún mucho más que eso, iba más profundo que eso, porque si se estableciera que era necesitado imponer esa ley de Moisés a los gentiles, básicamente se estuviera anulando a Jesús, que todo lo que hizo Jesús no valía, que la ley todavía estaba sobre lo que hizo Jesús, que la ley era la base, ¿no? Y así la gracia fuera desechada, ¿no? Y eso es lo que explica Pablo, y eso es por qué Pablo se pone a confrontar a Pedro y a los demás, ¿no? Porque él reconoce que Jesús definió todo. Jesús, por la gracia de Dios, hace todo, nos justifica a través de Jesús, ¿no? Y aquí Pablo corrigió a los demás a través de esta confrontación. Entonces, si vamos a Gálatas una vez más, verso 19. Gálatas 2, verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Cuando Pablo era reconocido como Saulo, él vivía por la ley, ¿no? 100% dedicado a la ley, seguía la ley, perseguía a los que no, a los que se trataban de ir en otro camino, ¿no? Como los cristianos. Entonces, aquí ahora nos dice que ya es muerto por la ley porque reconoce que la ley no justifica. Y no solo él, ¿no? Pedro y los demás ya sabían eso, ya reconocían eso y por eso seguían a Jesús, ¿no? Y reconoce Pablo aquí que esa ley nos condena realmente, ¿no? No nos justifica. Y la gracia de Dios a través de Jesús toma su lugar, ¿no? Es la base correcta de ese punto en adelante, ¿no? Y aquí vemos que Saulo, al tener el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se convierte en una persona, ¿no? Llega a tener una vida nueva. Es reconocido ahora como Pablo, pero imagínense, décadas de seguir una ley que era imposible para cumplir, para él, para usted, para mí, para el resto de la humanidad, ¿no? Creo que eso vimos la semana pasada, ¿no? Que es una cosita que no sigamos y ya estamos incorrectos, ya estamos condenados, ¿no?
era básicamente imposible para ellos, para nosotros, tratar de justificarse a sí mismo por nuestras acciones, ¿no? Entonces, en estos verbos, disculpen, en estos versos, vemos lo que reconoce Pablo, que él llega a entender que esta ley nunca podría ser cumplida al 100% a todo el tiempo, y realmente la respuesta era Jesús. Pero me imagino que al descubrir esto, después de tener tanto tiempo siendo Saulo, algo en él tuvo que haber pasado, ¿no? Tal vez alguna tristeza, una baja, pero de ahí tuvo una elevación, ¿no? Que era la gracia del Señor. Y para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Um, este, en estos versos vemos que Pablo se consideraba juntamente crucificado con Cristo. Si no, lo vemos en el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y básicamente lo que está diciendo aquí es que cuando Jesús murió, también murió él. También murió su vida pasada, ¿no? Obviamente empezó cuando en el camino a Damasco, no exactamente cuando fue crucificado Jesús, um, pero al aceptar a Jesús, al reconocer que Jesús era el verdadero Salvador, ahí terminó su vida pasada, ¿no? Ahí terminó su vida como salvo, y ahora Jesús empezó a vivir en él, ¿no? Ahora él empezó, en vez que vivir por la ley, empezó a vivir por Jesús, ¿no? Entonces, esto obviamente para tener un cambio así, tiene que suceder algo drástico, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos que algo que hemos seguido por tanto tiempo es difícil dejarlo, ¿no? Tal vez sea una adicción, sea cosas como dulces, droga, cigarro, bebida, lo que sea, ¿no? Es difícil dejarlo al instante, ¿no? Solo en un clic, dejarlo todo ahí, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto. No tiene que haber algo, un cambio, un evento drástico para forzarlo a uno, a darle el ánimo a uno a dejar lo que antes hacía, ¿no? Y eso sucedió con Pablo, con Saulo, ¿no? Um, pero esto lo viene persiguiendo, ¿no? Naturalmente, los otros judíos que querían imponer la ley de Moisés a los gentiles, de seguro le iban a acordar, bueno, ¿por qué tú estás queriendo ir en este rumbo cuando tú eras uno de los más dedicados a la ley de Moisés? ¿Por qué tú estás batallando tanto si antes nos perseguías a nosotros? Entonces, aquí Pablo tiene que hacerle claro a ellos su intención, ¿no? Claro a ellos su cambio, el cambio que había en su vida, en su alma, y enseñarles a ellos que estaban incorrectos en tratar de imponer esta ley a los gentiles y realmente a los judíos también, ¿no? Una vez más, en el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vemos un poquito más en detalle este verso, vemos que tan grande es el Señor, ¿no? Que enseña su poder a través de esta persona, a través de Saulo, y usa a Saulo, ahora llamado Pablo, para enseñarle, continuar enseñándole a sus apóstoles, a los discípulos, a todos los que estaban ahí, lo correcto, ¿no? Porque si no estuviera Pablo allí para hacer esa corrección, ¿qué iba a hacer, no? Ellos querían seguir la ley, ellos querían dejar a Jesús a un lado y seguir imponiendo la ley, ¿no? Continuar con la ley juntamente con Jesús, ¿no? Que no era correcto. Entonces, aquí vemos que si esta persona pudo cambiar,
entonces, ¿por qué estos discípulos, por qué los gentiles, por qué los judíos no podían cambiar? ¿Por qué el mundo no podía dejar la ley a un lado para la justificación, ¿no? Y aceptar a Jesús como la única manera, el único camino hacia eso, ¿no? Y en este verso, en el verso 20, vemos aquí que Pablo dice estoy, que es algo singular, ¿no? Es algo individual, no está diciendo no, tú estáis o estamos, ¿no? Está diciendo por su vida, por su elección individual, ¿no? Dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces, esto llama la atención a un verso que, bueno, un par de versos que realmente ustedes tal vez ya lo conocen, se lo saben de memoria bastante. Es Juan 3, verso 16 hasta el 18, ¿no? Creo que todos ya se lo saben de memoria. Pero para leérselos, San Juan 3, de los versos 16 hasta el 18. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente aquí nos está diciendo que el que cree en Jesús ya no es condenado, ¿no? Pero el que no cree es condenado. Y esto lo entendía Pablo, esto lo entendían realmente los otros apóstoles, ¿no? Y Pablo creó en Jesús y por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otros términos, dice que ya no vive bajo la fundación de vivir siguiendo la ley, sino que a través de la fe en la salvación de Cristo Jesús, ¿no? Y si seguimos en los versos en Gálatas, también dice, el verso 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con estas palabras que se los da a los apóstoles, a Pedro y a los demás, básicamente está poniendo el último clavo en el caso, ¿no? Que si fuera posible que los humanos realmente podrían ser justificados por la ley, o a través de la ley, entonces Jesús no tuviera que haber venido, no tuviera que haber pasado por lo que pasó. Y entonces, si eso era el caso, entonces todas las profecías y bastante de la Biblia fuera innecesaria, ¿no? Porque si la ley fuera el único camino, entonces Jesús no fuera necesario. Y bueno, para acordarles qué tan necesario es, y era Jesús, la acción de Jesús, esa gracia, acordémonos de la oración que hizo Jesús mismo al Padre. Si se acuerdan, en el libro de Mateo 26, Mateo capítulo 26, de los versos 39 al 42. Aquí tenemos a Jesús orando al Padre antes de ser crucificado, ¿no? Mateo 26, verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hasta Jesús mismo, ¿no? Pidiéndole al Padre que si había alguna manera en que esta crucifixión, esta resucitación no sea necesaria, que lo cumpliera. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Si realmente hubiera alguna otra manera, hubiera pasado así, ¿no? No tuviera haber venido Jesús. Pero la realidad es que esa era la única manera, ¿no? Era el Cordero perfecto, ¿no? Sin defecto. Era la única manera. Y es la única manera, ¿no? Entonces, también aquí es bien curioso, ¿no? Lo que dice Jesús, que dice que el verso 40, la segunda parte, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Con esas palabras básicamente está diciendo que sí, el espíritu de uno está dispuesto a seguir, está dispuesto a buscar esa justificación que a través de la ley la buscábamos, ¿no? Nuestro espíritu se esforzaba a tratar de cumplir la ley, pero porque la carne es débil, fallamos, ¿no? No podemos lograrlo nosotros mismos, ¿no? No podemos comprar esa salvación, ¿no? Por nuestras acciones, por nuestro seguir la ley, porque realmente no la podemos cumplir. Así que Jesús realmente se necesitaba. Y por eso se esforzó Pablo a confrontar a Pedro y a los demás, a enseñarles que no era necesario imponer esta ley, este yugo a los gentiles, ¿no? Porque Jesús, la acción de Jesús ya lo había hecho todo, ¿no? Esa gracia ya lo había cumplido todo, ya era suficiente. Entonces, otra pregunta que les hago con eso, ¿sirvió esta confrontación de algo? Esta confrontación que Pablo hizo con Pedro y los demás, ¿de qué sirvió? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué era tan importante esta acción? ¿Cómo? Sí, adelante. Exacto. Precisamente, ¿no? Que iban a establecer que judaizar era el camino correcto. Para los gentiles, todo iba a cambiar, ¿no? Que ahora tuvieran esos requisitos, ¿no? Tal vez circuncidarse, hacer todo lo que los judíos hacían y no podían hacer, ¿no? Para seguir al Señor. Y como mencionábamos anteriormente, principalmente es como que devaluaran a Jesús, el acto de Jesús con mantener esa ley, ¿no? Y y realmente esta desconfortabilidad que pasó Pablo, ¿no? Porque de seguro no era algo fácil de él hacer, ¿no? Enfrentarse a Pedro, que pasó años con Jesús, a los demás que pasaron años con Jesús, y esta persona que tuvo un encuentro con Jesús en el camino que tal vez otros no vieron, tal vez solo él y otros pocos más, ¿no? ¿Cómo podía él enfrentarse a Pedro y decirle, hey, tú estás incorrecto, ustedes están haciendo esto incorrecto y esto es lo que realmente quiere el Señor, ¿no? Era difícil para él, ¿no? Era algo inconfortable, pero sirvió bastante porque Pedro llegó a reconocer
que no era necesario imponer esa ley a Moisés, de Moisés a los gentiles, ¿no? Y eso lo vemos en Hechos 15. Si se los leo yo. Hechos 15, de los versos 1 al 11. Hechos 15, de los versos 1 al 11. El verso 1 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí estamos viendo que estaba pasando, ¿no? Estaban siendo judaizanos los gentiles, ¿no? Y verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso sí, habían otra vez esos fariseos que no se van, ¿no? Tratando de imponer la ley de Moisés a los gentiles, ¿no? Verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: con atención, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿No? Con estas palabras está reconociendo Pedro, está estableciendo Pedro que este yugo, esta ley, ellos no la podían cumplir. ¿Y por qué entonces imponérsela a los gentiles, ¿no? Y con eso vemos que la acción de Pablo no fue en vano, ¿no? Esa confrontación que se forzó a hacer no fue en vano, ¿no? Estableció la base a la enseñanza a los gentiles, ¿no? Y con eso terminamos, creo que ya me están sacando. Entonces con eso dejamos, y una vez más las preguntas era cómo se consideraba Pablo con Cristo y quién vivía en él, si pueden responder. Bueno, Pablo se consideraba juntamente crucificado con Cristo y ahora vivía Cristo en él, ¿no? ¿Y qué no desechaba Pablo? ¿Y por qué? Y era la gracia de Jesús, ¿no? Porque era realmente la única verdad, la única manera en justificarnos, ¿no? Entonces oremos. Padre amado que estás en los cielos, bendito sea tu reino, Señor Dios, una vez más. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos a mantenerla en nuestras vidas, a seguirla correctamente, 100% tal como tú la requieres, Padre Santo. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Llámanos con bien a nuestro siguiente servicio, Padre, y ahí estés tú también. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Gracias.